Hola, ¿qué tal mis hermanos de la clase de la persona del Espíritu Santo de la Escuela de Teología Benigno Juanes de la Renovación Carismática Católica? Estamos aquí para compartir, como le había comentado anteriormente, que le iba a dejar grabada la clase que correspondía al día de hoy sobre esta asignatura de la persona del Espíritu Santo. En este momento yo he de estar haciendo mis ejercicios espirituales y les pido que oren por mí, que yo les prometo que estaré orando por ustedes. Entonces vamos a comenzar como de costumbre nuestra clase del día de hoy y lo vamos a hacer poniéndonos en las manos del mismo Espíritu Santo para que actúe e interceda por cada uno de nosotros. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está En nombre del aquí. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que derrame tu Santo Espíritu. Te pedimos, Espíritu Santo, Espíritu de amor, que tú vengas aquí sobre cada uno de nosotros. Que nos dé palabras de sabiduría, que vengan de ti, que nos den conocimiento y una apertura para escucharte y aceptar el mensaje que tú tengas para cada uno de nosotros. Permite que con esta clase podamos abrirnos, podamos aceptarte a ti, podamos comprender lo que tú quieres que nosotros conozcamos en este día. Te lo pedimos, Señor. Amén. Entonces, como le decía, venimos a compartir el tema. Y el tema que tenemos para este día es el espíritu y el cristiano. Es el primer tema que nosotros vamos a compartir en este día. Entonces, gracias al espíritu que el cristiano puede llegar a tener, la fuerza necesaria para ganar la batalla que nos toca luchar cada día de nuestra vida. O sea, gracias a esa acción de ese espíritu que mora en nosotros, es que nosotros podemos sentirnos con la fuerza y con la energía necesaria para seguir caminando en nuestro caminar como cristianos. Nosotros como cristianos creemos firmemente que el Espíritu Santo está y camina con nosotros. Creemos que nos acompaña a lo largo de nuestro camino de santificación, que el Espíritu obra y actúa en lo más íntimo de cada uno, en lo que llamamos las gracias actuales. O sea, eso que esa presencia, esa acción del Espíritu en nuestra vida es lo que nosotros llamamos las gracias actuales. Por esta gracia nos vemos impregnados de su presencia y nos dejamos conducir por Él en todo momento. La vida cristiana es según Cristo, es escucharle a Él, decirme, ven y sígueme. Sabiendo que seguir a Cristo es el fundamento esencial y original de la vida cristiana. Nada tiene sentido si nosotros no lo hacemos con este fin, si este no es el fin para el cual estamos siguiendo. Vamos a caminar todo lo que caminemos y todo será en vano si no es el fin nuestro. La vida cristiana es seguir a Cristo y escuchar a Él decir, ven y sígueme. Ojo con esto, la vida de seguir, la vida según el Espíritu, cuyo fruto es la santificación, suscita y exige de todo y de cada uno de los bautizados el seguimiento y la imitación de Jesucristo, en la recepción de su bienaventuranza, en el escuchar y meditar la palabra de Dios, en la participación consciente y activa de la vida litúrgica y sacramental de la Iglesia, en la oración individual, familiar y comunitaria, en el hambre y sed de justicia, en el llevar la práctica
la práctica del mandamiento del amor en todas las circunstancias de la vida. Y en el servicio a los hombres, a los hermanos, especialmente si se trata de los más pequeños, de los pobres, de los que sufren, de los que se encuentran en cualquier tipo de dificultad. Y le diría, hablamos incesantemente de la santidad y de la vida según el Espíritu. Y yo, tú, nosotros como bautizados, estamos cumpliendo con esto que se nos invita a hacer como una forma de seguir a Cristo. ¿Hacemos esto nuestro? ¿O siempre lo vemos como una lectura que nosotros nos vamos a encontrar en un texto o como un mensaje que alguien me transmitió un día? Vamos a ver, continuando con el mismo tema, el Nuevo Testamento, el Espíritu en Jesús. Juan el Bautista sabía y esperaba al Mesías, pero al mismo tiempo esperaba al Espíritu Santo, porque él decía en aquel entonces, yo bautizo con agua, y significa un cambio de vida, pero viene otro después de mí, y más poderoso que yo, que ni siquiera merezco llevarle las sandalias, que él los bautizará en el fuego o bien en el soplo del Espíritu Santo. O sea que ya Juan esperaba ese Espíritu en ese instante. De los símbolos tradicionales que nosotros vemos que resalta Juan en ese momento, está el más inaccesible, la llama. Jesús no repudia este anuncio, pero lo realiza de una forma que confunde a Juan. Jesús en ese entonces recibe su bautismo y el Espíritu Santo se manifestó en él de una forma asociada al agua, al viento y a la visión en el cielo de la paloma. Una vez Jesús fue bautizado, él salió del río y de repente se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y venía sobre él, y se oyó una voz celestial que decía, este es mi Hijo amado, al que miro con cariño. Eso lo vamos a encontrar en Mateo 4, de 16 a 17. O sea, aquí estábamos viendo la manifestación directa de la presencia del Espíritu Santo en Jesús que se manifiesta en ese momento. En el hombre que se confunde en medio de los pecadores, revela el Espíritu Santo al Mesías prometido, al Cordero ofrecido en sacrificio por el pecado del mundo y al Hijo amado, pero lo revela de manera misteriosa, sin que parezca que obra el Hijo, obra y se hace bautizar. ¿Qué pasa aquí? Vamos a ver en este acontecimiento qué es lo que está pasando. El Padre habla al Hijo, pero el Espíritu Santo, si bien es indispensable su presencia para el diálogo, permanece silencioso y aparentemente inactivo. No une su voz a la del Padre, no une ningún gesto a Jesús. ¿Qué hace pues el Espíritu Santo en este momento? Hace que tenga lugar el encuentro, comunica a Jesús la palabra de complacencia y de amor que Él viene del Padre y lo pone en una actitud de hijo. El Espíritu Santo hace que se eleve el Padre, la consagración de Cristo, primicia del sacrificio del Hijo muy amado, que es lo que venimos comentando desde un inicio, que vemos la persona del Espíritu Santo como ese gran desconocido,
como ese que no hace oír su voz, sino ese que transmite el mensaje que el Padre da al Hijo. Y aquel que el Hijo deja a cada uno de nosotros al momento de irse hasta el Padre, para que nosotros no estemos solos, sino para que sigamos sintiendo esa presencia activa en cada uno de nosotros. Vemos también dentro de lo que es el tema para el día de hoy que Jesús es concebido por el Espíritu Santo. Juan Bautista es penetrado por el Espíritu Santo 3 meses antes de nacer. En el caso de Jesús no determina, cuando Juan fue concebido en el vientre de su madre, Isabel, vino, cuando leemos el texto bíblico nos damos cuenta, vino por la acción del Espíritu Santo que se hizo vida en el vientre de Isabel. Pero en el caso de Jesús no determina el Espíritu una personalidad nueva. Desde el primer instante habita y lo hace existir desde el seno materno. Hace de Jesús el Hijo de Dios. Ya en el caso de Jesús, cuando María recibe la acción del Espíritu Santo, lo que determina esto es una acción diferente a lo que pasó en el caso de Isabel. Es el mismo Dios que se hace vida, es el mismo Dios que desciende al vientre de María y se hace hombre. Los dos evangelios que mencionan la infancia de Jesús, que son Mateo y Lucas, Mateo 1:20 y Lucas 1:35, por su modo de comparar la anunciación de María con las anunciaciones anteriores, indica netamente que esta acción es más que una consagración. Si nos fijamos un poco en Sansón, por ejemplo, en 1 Samuel 1:11, y en Juan Bautista, en Lucas 1:15, habían sido consagrados a Dios. Son dos personas que fueron desde el momento de su concesión, fueron consagrados a Dios. Desde la concesión, desde el momento que se formaron en el vientre, ya ellos fueron consagrados al Señor. En cambio, Jesús, sin intermedio de rito alguno, sin intervención de ningún hombre, sino que por la acción del mismo Espíritu en María, no solo queda consagrado a Dios, sino que es santo por ser. Eso lo vemos en Lucas 1:35. Él es, como le decía, el mismo Dios hecho hombre que bajó bajo la acción del Espíritu al vientre de esa joven virgen. Manifiesta Jesús la acción del Espíritu Santo por su conducta en él. En el Espíritu afronta al diablo y libera a sus víctimas. Eso lo vemos según venía caminando, los diferentes momentos que él tuvo que enfrentar, los diferentes momentos en que él pudo liberar a muchas de estas personas con las que él se pudo encontrar. Trae a los pobres la buena nueva y la palabra de Dios. Lleva el mensaje, les comunica la venida del reino. Jesús en el Espíritu tiene acceso al Padre, se comunica directamente con su Padre, Abba Padre, Padre querido. Se aparta para comunicarse con su Padre. Su milagros que tienen en jaque al mal y a la muerte, la fuerza y la verdad de su palabra, su familiaridad con Dios, son pruebas de que en él reposa el Espíritu Santo y de que a la vez el Mesías que salva, el profeta esperado y el siervo muy amado. Jesús es ese profeta que había sido esperado, ha sido ese siervo muy amado.
En los inspirados de Israel, la acción y manifestación era transitoria y ocasional. En Jesús son permanentes. Jesús no aguarda el momento de hacer milagro. El milagro nace en Él. Él no sale a caminar por ahí esperando. Cuando encuentra una persona, voy a pedir al Señor que me permita sanarla. No, el milagro ya está en Él. El milagro se manifiesta en Él desde el primer instante. Jesús hace la obra desde el primer momento que se le presenta la oportunidad de hacer. Nace en Él y de nosotros, pero el gesto más sencillo que nos recibe la confidencia divina, Jesús promete el Espíritu Santo. El Señor les dijo: he aquí que yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedad vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Los discípulos tenían que esperar el don del poder divino. No debían iniciar una tarea tan formidable como la evangelización del mundo, confiando en su deplorable insuficiencia y debilidad. Cuando descendiera el poder, podían ponerse en marcha, pero no antes. Ustedes se imaginan que comenzara la evangelización de aquel momento sin esa acción del Espíritu Santo. ¿Podrían o no aquellos hombres continuar la labor? Por la acción del Espíritu, por ese Espíritu prometido, pudieron ellos llevar hasta hoy a cada uno de nosotros ese Evangelio. Por esa acción de ese Espíritu prometido, podemos nosotros hoy estar aquí realizando la misión que estamos haciendo. El Señor nos llama, nos selecciona y nos aparta. Y una vez nos concede su Santo Espíritu, nos permite emprender el camino. Eso sucedió con ellos en aquel entonces. Eso sucede con nosotros hoy día. Para que el Espíritu Santo sea derramado y reconocido, era preciso que Jesús se fuera. Antes de morir, Jesús le había dicho a los discípulos: os conviene que me vaya, porque si no me fuere, el abogado no vendría a vosotros, pero si me fuere, os los enviaré. Y al venir amonestará al mundo sobre el pecado, la justicia y el juicio. Cuando viniera aquel, el Espíritu de verdad os guiará hacia la verdad completa. El Espíritu que necesitamos nosotros para seguir, como le decía antes, caminando. Solamente con la acción del Espíritu en nuestra vida somos capaces de vencer el pecado, y solamente así encontraremos la fuerza que necesitamos tener para que no nos quedemos rezagados en el camino. Después de morir Jesús, los discípulos estaban acobardados, ocultos, con la puerta cerrada por miedo a los judíos. Ellos que habían presenciado tanto milagro y maravilla, ellos que habían hecho milagros y expulsado demonios, ahora estaban acobardados y siguieron encerrados por 50 días hasta Pentecostés. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué no nos atrevemos nosotros a hacer muchas cosas? Y habría que preguntarse, ¿estamos dejando el Espíritu que habita en nosotros para que nos permita hacer lo que tenemos que hacer? Para que nos permita llegar hasta donde nosotros tengamos que llegar, para que nos permita tener esa
de ese desenvolvimiento que nos pueda llevar a alcanzar esa santidad que necesitamos tener cada uno de nosotros. Esos primeros discípulos tuvieron miedo, se escondieron, temían a lo que podía pasar, pero luego que ellos sintieron esa acción del Espíritu Santo en ellos, fueron capaces de donar su vida, fueron capaces de aceptar todo tipo de sacrificios, fueron capaces de llevar el mensaje a todos los rincones del mundo. Desde Pentecostés la cosa cambió. Ahora no tenían a Jesús con ellos, lo tenían dentro de ellos. Y estando Jesús en ellos, tenían el gozo de Jesús y la paz de Jesús y su fortaleza y su poder, que era lo que compartíamos en una de las clases, que cuando nosotros tenemos esa acción del Espíritu Santo dentro de nosotros, de alguna manera vamos a reflejar ese gozo y esa paz porque Él habita en nosotros. Que cuando nosotros andemos muy agobiados, muy preocupados, muy agitados, hagámonos la pregunta: ¿qué lugar está teniendo Él en nosotros en este momento? Veamos hacia adentro y dejemos que Él ocupe el lugar que debe de ocupar. Que mi preocupación, mi carga, nosotros aprendamos a dejar y abandonarla, porque nosotros sintamos la confianza de que Él está actuando plenamente en nuestras vidas. Jesús había cumplido su promesa: no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. En Pentecostés, aquel grupo de hombres atemorizados tomó conciencia de que eran comunidad con Cristo, de que eran otro Cristo en la tierra, que ya no estaban solos, ya lo tenían dentro de sí, ya estaban caminando con la fuerza que le infundía el Espíritu. Ya no viven de los recuerdos del Maestro, sino que siguen realizando sus mismos prodigios y maravillas. Ahora sí están alegres y con paz y saben lo que quieren. Ahora no tienen a Jesús con ellos, lo tienen dentro de ellos. Y esto mismo es lo que el Espíritu quiere realizar en ti y en mí. El derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés fue algo nuevo en el trato de Dios con su pueblo. Joel profetizó que Dios derramaría su Espíritu, no sobre algunos, sino sobre toda carne. Los límites del Antiguo Testamento se quitarían y la experiencia sería para todos. El cumplimiento de la profecía de Joel empezó en el día de Pentecostés y continuará hasta que Jesús regrese. Dios envió el Espíritu Santo a los discípulos para acompañarlos, para darle poder, para darle valor, para enseñar nuevas cosas y recordar la enseñanza de Jesús. Esta difusión del Espíritu, con la difusión del Espíritu Santo en su vida, desapareció todo temor. No estaban solo en la tarea, tenían el Espíritu Santo como su guía y consolador. Su misión era dar testimonio de que somos hijos de Dios y herederos de Dios y coherederos de Cristo. Cuando tengamos, como le decía, algo que emprender, acudamos a la acción del Espíritu Santo y dejémonos conducir por Él, porque es la manera en que nosotros nos vamos a sentir que somos hijos plenos de Dios y que lo que estamos haciendo somos guiados por Él, dirigidos por Él. Dentro del tema tenemos también lo que es la misión conjunta del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel al que el Padre ha enviado a nuestros corazones
el Espíritu de su Hijo, es realmente Dios, consustancial con el Padre y el Hijo, es inseparable de ellos, tanto en la vida íntima de la Trinidad como en su don de amor para el mundo. Pero al adorar a la Santísima Trinidad vivificante, su consustancial e indivisible, la fe de la Iglesia profesa también la distinción de las personas. Cuando el Padre envía su verbo, envía también su aliento, misión conjunta, en la que el Hijo y el Espíritu Santo son distintos pero inseparables. Sin ninguna duda, Cristo es quien se manifiesta, imagen visible de Dios, invisible, pero el Espíritu Santo es quien lo revela. O sea, a través de Cristo nosotros conocemos a Dios y a través de la persona de Cristo nos damos cuenta quién y cómo actúa Dios. Pero el Espíritu Santo es quien nos lo revela. Finalmente Jesús partió hacia allá y nos dejó el Espíritu Santo para que nos siguiera revelando esa acción del Padre y del Hijo. Jesús es Cristo ungido porque el Espíritu es su unción. Y todo lo que sucede a partir de la encarnación mana de esta plenitud. Cuando por fin Cristo es glorificado, puede a su vez de junto al Padre enviar el Espíritu a los que creen en Él. Él le comunica su gloria, es decir, el Espíritu Santo que lo glorifica. La misión conjunta se desplegará desde entonces en los hijos adoptados por el Padre. En el cuerpo de su Hijo, la misión del Espíritu de adopción será unirlo a Cristo y hacerle vivir en Él. O sea que el Espíritu Santo lo que va a buscar todo el tiempo es unirnos cada vez más a Cristo. Llevarnos, conducirnos a nosotros estar en su presencia todo el tiempo. La noción de la unción sugiere que no hay ninguna distancia entre el Hijo y el Espíritu. El Hijo y el Espíritu. Jesús se fue y nos dejó su Espíritu, son uno. En efecto, de la misma manera que entre la superficie del cuerpo y la unción del aceite, ni la razón ni los sentidos conocen ningún intermediario. Así es inmediato el contacto del Hijo con el Espíritu. De tal modo que quien va a tener contacto con el Hijo por la fe que debe tener antes contacto necesariamente con el odio. Para yo tener comunicación con el Padre, para tener comunicación con el Hijo, yo necesito necesariamente tener esa presencia del Espíritu en mí. Como él mismo nos lo dijo en una ocasión, yo no puedo alabar al Padre, yo no puedo alabar al Hijo si no tengo una unción del Espíritu. O sea, tiene que haber esa exfusión del Espíritu en mí para que mi labio y mi corazón se lleven al Padre y se lleven al Hijo. Y en efecto, no hay parte alguna que esté desnuda del Espíritu Santo. Por eso es por lo que la confesión del señorío del Hijo se hace en el Espíritu Santo por aquellos que le aceptan, viniendo el Espíritu desde toda parte delante de los que se acercan por la fe. O sea, el Espíritu va a llegar a nosotros, el Espíritu va a bajar, va a descender a nosotros, y es lo que nos va a impulsar a nosotros, a que nosotros podamos tener esa cercanía y ese encuentro con el Hijo. O sea, que no veamos nosotros el Espíritu Santo como una persona distante
diferente, lejano, sino que es el mismo Espíritu que nos va a ir dando a conocer esas gracias santificantes que nos van a ir acercando al Padre y al Hijo. Hasta aquí, mis hermanos, el tema que tenemos para el día de hoy de la acción del Espíritu, persona del Espíritu, perdón. Le pido al mismo Espíritu Santo que abra su entendimiento para que nos ayude a conocerle un poquito más y que podamos seguir creciendo y acercándonos y recibiendo esa unción cada día más para nosotros poder llegar a alcanzar la santidad. Y a medida que nosotros le vamos recibiendo, y a medida que le vamos reconociendo, le vamos aceptando, que nos vamos dando cuenta de su acción en nuestras vidas, vamos dando un paso, un salto, nos vamos acercando más a la presencia de Jesús, nos vamos acercando más a nuestro Padre Dios. Entonces nada, mis hermanos, le damos gracias al Señor por este momentico que hemos podido compartir por aquí con este tema. Como le dije, le voy a dejar al final del video 3 preguntas que ustedes deben de completar estas 3 preguntas y hacérmelas llegar a mi WhatsApp personal o a mi correo, y en la medida que yo vaya recibiendo la respuesta de ustedes, entonces iré tomando su asistencia. Si no me envían nada, pues entiendo que estuvieron ausentes en la clase. Cuando la envíen, entonces le voy poniendo presente. Le doy gracias por su participación y por su comprensión. Y vamos a darle gracias al Señor por este momento que hemos podido compartir. Padre amado, te damos gracias por tu inmenso amor, gracias por tu presencia. Gracias porque tú permites grandes cosas en nosotros, porque tú nos vas llevando de la mano para que podamos irte conociendo, podamos ir descubriendo muchas cosas que nos acercan a ti. Gracias por no habernos dejado solos, por habernos dejado tu Santo Espíritu. Gracias, mi Jesús, gracias, Espíritu Santo, porque siempre habita en nosotros y siempre nos infunde ese calor que tanta falta hace en nuestras vidas para poder seguir caminando. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Bendito, alabado sea por siempre, Señor. Glorificado sea por siempre, mi Dios. Glorificado sea, Señor. Mis hermanos, que tengan feliz resto del día y nos vemos en la próxima. Que el Señor les bendiga. Bye.